Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los medios del espectáculo, las manchas de Can-Yaman y lo que realmente significan. Sí, hablaremos con más detalle sobre la salud de nuestro querido actor turco y desentrañaremos aún más los misterios que lo rodean. Hay muchas más especulaciones, rumores y preocupaciones genuinas que no pudimos cubrir en el vídeo anterior, así que trataremos de separar la realidad de la ficción de una forma aún más exhaustiva. Antes de empezar, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal. Si les interesa el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades, los chismes jugosos y análisis detallados de sus estrellas favoritas, este es el lugar para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta comunidad que crece día a día. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar a fondo de Can-Yaman y esas famosas manchas. Can-Yaman, como todos sabemos, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y su innegable atractivo lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto en novelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y más recientemente en Sandokan, donde lo hemos visto transformado físicamente. Pero más allá de sus éxitos profesionales, Can también ha generado titulares por razones que preocupan a sus fans, la aparición de manchas en su piel. Y vamos a profundizar en todo lo que esto implica. Estas manchas, que han sido notadas en diversas apariciones públicas y en fotografías publicadas en redes sociales, han desatado una ola de interrogantes mucho mayor de lo que imaginamos. ¿De qué se trata realmente? ¿Es algo grave que no estamos viendo? ¿Está afectando su salud más de lo que aparenta? Estas son solo algunas de las preguntas que hemos recibido en los comentarios y que hemos visto que se repiten en foros y redes sociales, y vamos a intentar responderlas con la mayor precisión posible. Entonces, vamos a analizar la situación con más detalle. Primero, es importante recordar que no somos médicos ni pretendemos dar un diagnóstico definitivo. La información que compartimos aquí se basa en investigaciones, observaciones exhaustivas y en lo que el propio Can-Yaman ha revelado públicamente. Es crucial consultar a un profesional de la salud para obtener una evaluación adecuada si tienen preocupaciones similares, ya que nosotros solo podemos ofrecer información general y análisis basados en datos públicos. Lo que hemos podido observar con mayor detenimiento es que las manchas de Can-Yaman parecen estar localizadas principalmente en su rostro, cuello y, en algunas ocasiones, en sus manos. Su color varía desde un tono ligeramente más claro que su piel hasta un tono más rojizo o marrón claro. La textura de la piel en esas zonas parece ser normal, sin inflamación aparente, al menos en las imágenes de alta resolución que hemos podido analizar. Pero, ¿qué significa realmente esta variación de color y textura aparentemente normal? Existen varias posibles causas para la aparición de este tipo de manchas en la piel, y vamos a explorar cada una con mayor profundidad. Una de las más comunes es la exposición al sol sin protección adecuada. La radiación ultravioleta puede dañar las células de la piel y provocar hiperpigmentación, que se manifiesta como manchas oscuras. Dado que Can-Yaman pasa mucho tiempo al aire libre, grabando escenas en exteriores y participando en eventos, esta es una posibilidad muy importante a considerar. La exposición al sol, especialmente sin la protección adecuada, puede ser un factor desencadenante importante, pero ¿cuán importante y qué tipo de protección solar usa? No lo sabemos con certeza. Otra posible causa podría ser el melasma, una afección cutánea común que causa manchas marrones o grises, generalmente en la cara. El melasma es más frecuente en mujeres, especialmente durante el embarazo, pero también puede afectar a los hombres. Se cree que está relacionado con cambios hormonales, pero la exposición al sol también puede empeorarlo. Profundizando en esto, ¿podría Can-Yaman estar experimentando cambios hormonales debido al estrés o a otros factores? Es una posibilidad que no podemos descartar completamente. Además, algunas enfermedades de la piel, como la pitiriasis alba, pueden causar manchas blancas o claras en la piel. Esta afección es más común en niños y adolescentes, y aunque no es grave, puede ser estéticamente preocupante. Sin embargo, por lo que hemos visto, las manchas de Can-Yaman no parecen encajar con la descripción de la pitiriasis alba. Pero, ¿existen otras afecciones dermatológicas menos comunes que podrían estar causando estas manchas? La respuesta es sí, y exploraremos algunas de ellas más adelante. También podría tratarse de
Pigmentación postinflamatoria. Este tipo de manchas aparecen después de una inflamación en la piel, como acné, eczema o una lesión. La inflamación puede estimular la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel, y provocar manchas oscuras. Si Kan-Yaman ha tenido alguna afección cutánea inflamatoria en el pasado, esta podría ser la causa. ¿Qué tipo de productos para el cuidado de la piel usa Kan-Yaman y podrían estar causando irritación o inflamación? Esto es algo que no podemos saber sin información adicional. Pero, ¿qué ha dicho el propio Kan-Yaman al respecto? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, Kan ha abordado el tema de sus manchas, aunque no siempre de manera directa. En algunas ocasiones ha atribuido estas manchas al estrés y al cansancio provocados por su exigente agenda de trabajo. En otras ha mencionado que están relacionadas con su exposición al sol durante las grabaciones. Pero, ¿es esta toda la verdad o hay algo más que no está revelando? También ha compartido que ha consultado a dermatólogos y que está siguiendo tratamientos para mejorar el aspecto de su piel. Sin embargo, no ha especificado qué tipo de tratamientos está recibiendo ni el diagnóstico exacto de sus manchas. Esta falta de información detallada ha alimentado aún más la especulación y la preocupación entre sus seguidores. ¿Por qué no comparte más detalles sobre su tratamiento? ¿Es por privacidad o porque el diagnóstico no es concluyente? Algunos fans han expresado su preocupación de que las manchas puedan ser un síntoma de una enfermedad más grave, como el vitíligo o incluso algún tipo de cáncer de piel. Sin embargo, no hay evidencia alguna que respalde estas teorías. Es importante recordar que muchas afecciones cutáneas son benignas y tratables, y que no necesariamente indican un problema de salud grave. Pero ¿cómo podemos descartar completamente estas posibilidades sin un diagnóstico médico? La respuesta es que no podemos, y es por eso que la consulta con un dermatólogo es crucial. Lo que sí es cierto es que el estrés y el cansancio pueden afectar la salud de la piel de manera significativa. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico y hacer que la piel sea más vulnerable a infecciones y a afecciones como el eczema y la psoriasis. Además, la falta de sueño y una dieta poco saludable pueden afectar la hidratación y la elasticidad de la piel, lo que puede hacer que las manchas sean más visibles. ¿Cómo está manejando Kan-Yaman el estrés y cómo está cuidando su dieta en medio de su apretada agenda? Estas son preguntas importantes que podrían ayudarnos a entender mejor la situación. Dado el ritmo de vida de Kan-Yaman, es comprensible que esté expuesto a altos niveles de estrés y que no siempre tenga tiempo para cuidar adecuadamente su piel. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la presión de la fama pueden pasar factura a su salud en general, incluyendo su piel. Pero, ¿qué medidas específicas está tomando para mitigar estos efectos? Entonces, ¿cuál es la conclusión final después de analizar toda esta información? Lo cierto es que no podemos saber con certeza qué está causando las manchas de Kan-Yaman sin un diagnóstico médico preciso. Sin embargo, basándonos en la información disponible, parece probable que se trate de una combinación de factores, incluyendo la exposición al sol, el estrés y posiblemente alguna predisposición genética. Además, podríamos agregar a la ecuación la posibilidad de tratamientos estéticos previos o actuales que podrían estar contribuyendo a la aparición de estas manchas. Es importante recordar que la apariencia física no lo es todo y que la salud es mucho más que la ausencia de manchas en la piel. Kan-Yaman es un actor talentoso y una persona carismática que ha logrado conquistar al público con su trabajo. Su valor no reside en su apariencia, sino en su talento, su dedicación y su personalidad. Y como fans debemos apoyarlo y respetarlo independientemente de su apariencia física. Esperamos sinceramente que Kan esté cuidando su salud y que esté recibiendo el tratamiento adecuado para mejorar el aspecto de su piel. Le deseamos lo mejor en todos sus proyectos y le enviamos nuestro apoyo incondicional. Y esperamos que este análisis más profundo haya ayudado a aclarar algunas de las dudas y especulaciones que rodean este tema. En resumen, en este vídeo exploramos a fondo las posibles causas de las manchas en la piel de Kan-Yaman, desde la exposición al sol y el estrés hasta posibles condiciones como el melasma o la hiperpigmentación postinflamatoria, e incluso la posibilidad de afecciones dermatológicas menos comunes y la influencia de tratamientos estéticos. Aunque no podemos dar un diagnóstico definitivo, analizamos lo que el propio Kan-Yaman ha dicho y resaltamos la importancia de consultar a un profesional de la salud para obtener una evaluación adecuada. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo y entretenido.
Recuerden que este es un espacio para compartir información y opiniones, siempre con respeto y consideración. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes después de este análisis más profundo. ¿Han notado las manchas de Kanyaman con mayor detalle? ¿Qué creen que las está causando realmente? ¿Han experimentado algo similar y qué soluciones han encontrado? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Recuerden que sus experiencias pueden ser útiles para otros que estén pasando por situaciones similares. Y antes de despedirme, los invito una vez más a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que la salud es lo más importante. Hasta pronto.